Bienvenidos a otro tutorial de GarageBand en español y vamos a abordar de manera muy rápida la caja de ritmos que nos ofrece GarageBand. Quiero antes que nada recomendarles que se suscriban al canal, den clic en la campanita. Ya saben, todos los youtubers pedimos lo mismo, pero es también para de esta manera poder seguir en contacto y seguir compartiendo cosas relacionadas, en el caso de Dream Music, con la composición de canciones. Vamos a escuchar un poco esta pequeña pista que estoy creando, que tiene esta batería, que es la que vamos a estudiar, y unos sonidos de sintetizador. Escuchemos. Cuando yo quiero agregar a una de mis canciones un track de batería o percusiones, tengo varias opciones. Y vamos a ver ahora una que no hemos abordado hasta el día de hoy. Si voy al menú de instrumentos, tengo el menú de batería y por abajo está el Smart Drums, la batería acústica y ahora el secuenciador de pulsos. Damos clic en el secuenciador de pulsos y nos manda a esta pantalla. En esta pantalla nosotros tenemos los diferentes instrumentos o sonidos que integran mi kit de batería, y estos recuadros me van a servir para acomodar sobre el tiempo dichos sonidos. Si por ejemplo yo doy un clic a la izquierda arriba donde está el bombo, que es el color rosa morado, automáticamente empezó a reproducirse mi secuenciador de pulsos. Si toco el botón verde de abajo, se apaga. Yo puedo tocar cualquiera de los cuadros de cualquiera de los instrumentos para ir agregando mis sonidos y escucharlos en tiempo real. Puedo también dejar toda una línea. Vamos primero a ver las opciones del lado derecho abajo. Inicio y fin de loop. Con esto yo puedo seleccionar cualquiera de mis tracks, qué tan largo quiero que sea la repetición, si va a ser de 4 compases o demás, yo aquí lo decido. Vamos a escucharlo ahora. Y si yo lo alargo a como estaba, la probabilidad, que es mi segunda opción de derecha a izquierda, en la parte inferior derecha, me indica qué tan posible es que un sonido sea tocado. Para que no se vuelva monótono el beat que estoy creando, yo puedo indicarle a GarageBand que, por ejemplo, esta nota tenga un 65%, 67% de probabilidad de escucharse. Cuando doy play, vemos que en ciertas ocasiones se va a escuchar y hay un 40% de probabilidad de que no se escuche. Yo puedo decidir con cualquiera de los sonidos qué tanta probabilidad quiero que tenga de sonar. La repetición es una de mis herramientas favoritas y me indica cuántas notas va a hacer por casilla. Si yo selecciono este disco, tengo la opción de una nota, ahora serán 2 notas. El clap o el aplauso, 3 notas. Creo que tengo la opción de hasta 8 notas. Pero de momento
vamos a dejarlo en 4. Y ahora escuchemos con atención lo que ha sucedido con esos dos sonidos. Y he conseguido un efecto muy característico de la música moderna, como ese tipo de efecto de flam, crack, crack. Velocidad me indica qué tan fuerte se van a escuchar las notas, cuánta intensidad de volumen van a tener. En este caso quiero el clap un poco bajo y quiero el bombo un poco más fuerte. Los discos voy a alternarlos para que no sean tan repetitivos. Ahora escuchemos. Muy bien, cometí un error, dije que modificaría los discos, pero en realidad lo que modifiqué es este sonido de las baquetas tocando. Si nos vamos a la opción que está enseguida del botón de encendido, donde está la letra I, nos manda a la información del patrón. En este caso, tiene una duración de 16 pasos, que los 16 pasos son esos 16 cuadritos que tenemos. La duración del paso es la corchea, aunque también puede ser en tresillos, en fusa o en corchea. Y el modo de reproducción es avanzar. Esto es muy interesante porque si yo selecciono el modo invertido de reproducción, podemos ver ahora que fue tocado al revés. Si yo selecciono el modo de ping pong, esto es muy interesante para poder experimentar con los ritmos y no dejarlos tan lineales o tan predecibles. Por último, el modo aleatorio selecciona los cuadros de manera aleatoria. Y con el swing me va a indicar qué tanto desplazamiento va a tener hacia una determinada nota. Vamos a escuchar el swing a corchea débil, muy parecido a lo que teníamos, y ahora a corchea fuerte. Ahora si escuchamos un atraso, enseguida de este botón en forma de I tenemos un cuadro que parece el número 5. Cuando lo selecciono me da automáticamente un patrón aleatorio y a veces arroja cosas muy interesantes. Otro más. Realmente es una herramienta que nos puede ayudar en caso de que nos estanquemos creativamente. Voy a dar en la flecha de atrás 2 veces para regresar al complejo patrón que teníamos. Ahora, si doy clic enseguida de ese recuadro que tenía el número como 5, tenemos estas opciones. Ya están predefinidos diferentes tipos de ritmo que son muy característicos de estas cajas rítmicas. Por ejemplo, vamos a escuchar el que dice en fuego. Double hit. Después tenemos el letrero que dice Modern 808. Ese es el kit de batería que estamos utilizando. Yo puedo escoger cualquier kit de batería que tenga. Puede ser electrónico, puede ser de percusión, puede ser una de las baterías acústicas y bueno, recientes es las que hemos usado más recientemente. Muy bien,
Ahora, si yo doy clic en un instrumento, en este caso lo di sobre el bombo, me dice cuál es la pieza de mi batería que va a sonar. Yo puedo cambiarla por un platillo, por unas maracas, por cualquiera de estos. También me dice sobre la duración del paso, es decir, de que yo en uno puedo tener corcheas, en otro puedo tener tresillos y así. Me dice el modo de reproducción, quiere decir que para este instrumento, para este sonido, mejor dicho, yo puedo dejar el modo ping pong, por ejemplo, y recorrerá de manera distinta el bombo que los demás. Muy interesante porque ahora puedo usar las diferentes funciones solamente sobre un sonido en específico. Primer menú que vimos y toco velocidad. Lo mismo, ahora puedo seleccionar que la velocidad de cada uno de estos sea aleatoria. Incluso los cuadros que no tienen una nota han cambiado sus velocidades. La repetición también la puedo volver aleatoria. La probabilidad, y cuando se trata de inicio y fin del loop, ahí sí que no puedo hacer nada. Después tenemos la opción de restaurar o de eliminar, es decir, que si hay un sonido que yo no quiero utilizar, pongo eliminar y ya está, queda fuera de mi pista. Y si yo doy clic en el caso del bombo que lo modifiqué en restaurar, volvemos al bombo default sin ninguna nota puesta, completamente en cero. Pero como lo que hemos escrito está bastante divertido, vamos a dejarlo así. Muy bien. Para terminar, voy a modificar utilizando estas opciones el ritmo que ya está escrito para que cada quien se lleve una buena idea de lo que se puede hacer. Por último, si ustedes desean grabarlo, solamente tienen que dar clic en el botón de record, que es en la parte central en medio, el punto rojo grandote, y todo quedará bien sincronizado con el tempo. Bastante interesante y el ritmo también me ha resultado muy agradable. Agreguemos algunas cosas más. Voy a poner la repetición aleatoria, pero solo para la caja o tarola que he agregado. También voy a agregar una probabilidad aleatoria. Vemos que hay algunas tarolas que difícilmente se van a escuchar. Continuaré agregando algunas cosas. Vuelvo a la opción de activar, desactivar paso porque es lo que me permite escribir o borrar notas. Ahora voy a agregar algunos discos y quiero que tengan mucha repetición. Cuatro notas, pero también quiero que tengan poco volumen y que no siempre se escuchen. Si lo dejo presionado, se expande y me permite trabajar mejor. En el modo de reproducción lo voy a seleccionar como aleatorio. Bueno, este también lo dejaré con modo aleatorio. Ahora escuchemos
el ritmo resultante de trabajar con todas estas opciones. Hasta una próxima ocasión. Mi nombre es Fabián y es un gusto tenerlos aquí en el canal de Dream Music para estos tutoriales de GarageBand en español. Hasta una próxima ocasión. Hasta una próxima ocasión.